amigos. Tiene la palabra el asambleísta Rodrigo Collahuaso, que ha ofrecido encender el ambiente. Gracias, presidente. Gracias a todos los colegas presentes. Esto de la Defensoría Pública tiene una historia bastante interesante, presidente, del pueblo. Perdón, disculparán nomás. Primero, la historia. ¿Cómo nació lo de la Defensoría del Pueblo? Esto nació en 1997. ¿Y saben quiénes se opusieron? Por eso creo que dice el presidente que vamos a encender el ambiente. Justamente el Partido Social Cristiano. La Democracia Popular. Se opusieron aquí en este recinto a la creación de la Defensoría del Pueblo. Pero ya fue tal la presión del pueblo para que se cree la Defensoría del Pueblo. Y obviamente le castraron a la Defensoría del Pueblo. Yo estuve en las movilizaciones y en todas estas propuestas. Y aquí le castraron a la Defensoría del Pueblo. Y crearon y luego de eso se procedió al nombramiento del Defensor del Pueblo. Y el Defensor del Pueblo, y ahí voy entendiendo algunas cosas, en ese entonces eligió a Julio César Trujillo. Julio César Trujillo, el primer Defensor del Pueblo, no le dieron presupuesto, no le dieron oficina, no le dieron nada. Y por lo tanto, ahí nació una frustración y finalmente Julio César Trujillo, como el primer Defensor del Pueblo, terminó renunciando porque finalmente no pudo hacer nada. Luego de eso, se nombró a un Defensor del Pueblo vinculado al Partido Social Cristiano. De ahí medio me quiero explicar de que don Julio César Trujillo ahora, digamos, quiere aparecer como constituyente, como asambleísta constituyente, o darle esa gran fuerza a la comisión que solo es transitoria y que ahora como que se está queriendo exceder en sus competencias. Bueno, esto pongo de historia un poquito para que vean que fue el impulso del pueblo ecuatoriano para que nosotros, los indios, los afroecuatorianos, los movimientos sociales de la ciudadanía, fuimos los que impulsamos lo que es la Defensoría del Pueblo. Segundo, creo que es importante que ubiquemos que aquí no es la institución como tal, la creación de la institución de la Defensoría del Pueblo. Eso no es lo fundamental, sino en qué contexto surge esto. Ustedes conocen que en el marco de 1939 y 1945, en el holocausto nazi, en el marco de la Segunda Guerra Mundial y ante las atrocidades que se dio, ante la gente con hambre, ante la gente que estaba de ciudades en ruinas, etcétera, se fue creando lo que es la ONU. Y justamente a partir de la creación de la ONU surge lo que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, que inicialmente suscribieron cerca de 50 países. En ese marco nacen los derechos humanos y en ese marco es justamente como el contexto, aunque en ese entonces para que nazca en 1997 la Defensoría del Pueblo. Y ahí, luego en 1999, obviamente se le da un rango de institución nacional de los derechos humanos, esto en 1999. Y obviamente con mayor fuerza en el 2008, no les ha de gustar a los amigos de la derecha, ¿no es cierto?, porque justamente ahí se le dio un rango más fuerte y por lo tanto en el 2008 la Constitución ya da el paraguas para que haya una nueva ley, ¿no?, en este caso una nueva ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. En este marco histórico, ¿no?, se da un salto de lo curativo, es decir, para que a los que sean víctimas de derechos humanos se les repare,
pero ahora se da un nuevo salto en lo referente a lo preventivo, y ese creo que es el punto fundamental. Obviamente, no recoge eso con toda la fuerza que debería ser, porque tenemos un marco constitucional que impide que se haga eso, pero son saltos de dar de lo curativo o de reparar los derechos a una cuestión preventiva de derechos, de violación de derechos, perdón. En este sentido, concuerdo con algunas compañeras de derecha, otros de izquierda, en el sentido que el artículo 1, el objeto debe ir más allá de lo que está ahí. Por lo tanto, se debe plantear que en el artículo 1 establecer a la Defensoría como la institución nacional de protección y tutela de los derechos y promoción de los derechos humanos y derechos de la naturaleza. Con esto recogemos lo que han planteado la Comisión y también nos enmarcamos en lo que plantea la Constitución, no solamente en el artículo 215, sino en el artículo 1 de la Constitución, que define al Estado como un Estado de derechos. Tercero, uno ya va viendo que si bien tenemos amplias, entre comillas, atribuciones, ya en el artículo 6, con respecto a las competencias y atribuciones, se baja. Si ustedes revisan tranquilamente el artículo 6 sobre las competencias, ¿qué nomás se plantea? Patrocinar, 3 veces se plantea patrocinar, se dice emitir, diseñar, emitir alertas, presentar propuestas, vigilar, hacer seguimiento, activar mecanismos internacionales, etcétera. Obviamente, esto es lo que dice la Constitución y es lo que están haciendo. Pero aquí sí tenemos que a futuro ir dando saltos para que no solamente esté para prevenir, para diseñar, para emitir o patrocinar. En todo caso, me parece que teniendo en cuenta que hay estas limitaciones que la Constitución lo dice, y a eso tiene que marcarse la ley, obviamente pues sí se está dando un paso con respecto a dar este salto de prevenir. Y en este caso, por ejemplo, me parece se ha de estar escuchando la defensora del pueblo actual, que es transitoria, sí debería dar, como dicen aquí, su criterio ético, ¿no? Ahí dice criterio ético, que con respecto a que esos derechos humanos, con respecto a salud, con respecto a educación, con respecto a lo agrario, ¿cuáles son los criterios con respecto a seguridad social? ¿Cuáles son los criterios que da la señora defensora del pueblo actual con respecto al presupuesto general del Estado? Porque los derechos no solamente se trata de que estén en el papel, sino generar herramientas, mecanismos, políticas públicas, financiamiento para que esos derechos se cumplan. Sí me gustaría que la señora defensora del pueblo pueda decir con respecto a esto, pues, y de su criterio ético aquí en la Asamblea Nacional. Y finalizo. El otro día escuchaba, cuando había la destitución, estaban debatiendo con respecto a la asambleísta o exasambleísta Norma Vallejo. Y con espanto escuchaba de una asambleísta que decía: oiga, señora asambleísta, usted es solo suplente o fue solo suplente. A mí me eligió el pueblo ecuatoriano. ¿Qué es lo que estaba diciendo esa asambleísta de la derecha? ¿Qué decía? Lo que estaba diciendo que hay personas o asambleístas de primera y segunda. Yo soy suplente. Yo cuando vengo acá tengo las mismas obligaciones, tengo los mismos derechos y por lo tanto mis derechos se tienen que respetar como asambleísta y como ciudadano. Entonces aquí no se puede denigrar. Claro, ahí la señora estaba diciendo que ella era de primera, pues.
¿no?, de primera, y los otros somos de segunda y de última. Carajo, con nosotros los indios, los campesinos y movimientos sociales, nunca hemos de agachar la cabeza, nunca hemos agachado la cabeza frente a estas cosas. Por eso es importante que la defensor del pueblo vele sobre estas cosas, porque se dice, puede ser mediante denuncia o por propia acción. Eso nomás quería decir, y muchas gracias, presidente.